Primer video del capítulo de patología de hígado, vías biliares y páncreas exocrino. Empezamos con un breve recuerdo histológico. Tenemos los lobulillos hexagonales, que es una unidad morfológica del tejido hepático. También se les llama lobulillos hepáticos, lobulillos clásicos o lobulillos de Kiernan. Al centro del hexágono se encuentra una tributaria de las venas hepáticas, que se denomina vena centrolobulillar. Estas venas centrolobulillares desembocan en las venas hepáticas. Tenemos una forma de delimitar la morfología hepática que tiene mayor importancia funcional. Los lobulillos hexagonales tienen una importancia más bien morfológica y los acinos hepáticos o acinos de Rappaport tienen una importancia más bien funcional. El acino de Rappaport se encuentra centrado en un espacio porta. El acino hepático tiene tres zonas según la oxigenación. La zona 1 tiene un mayor aporte sanguíneo y mayor oxigenación. Está más cerca al espacio porta y la zona 3 es la peor oxigenada. Está más lejos del espacio porta y más cerca de la vena centrolobulillar. Entonces, ¿dónde se encuentra la sangre de mayor oxigenación? En la zona 1, que está más cerca al espacio porta. Hay que recordar que en el espacio porta tenemos arteria hepática, que tiene sangre arterial, vena porta, que tiene sangre que ha drenado de las mesentéricas. Repito, la zona 1 es la zona más cercana al espacio porta y la zona de mayor oxigenación. Tenemos una zona intermedia en cuanto a oxigenación, que es la zona 2, y la zona 3, la de menor oxigenación, es la que está más cerca a la vena centrolobulillar, que sabemos que desemboca en una vena hepática. Acá tenemos nuevamente el acino hepático con las zonas de mayor oxigenación, zona 1, zona 2, zona intermedia en cuanto a oxigenación y zona 3 de menor oxigenación. Y podemos recordar el lobulillo clásico, que es hexagonal, como podemos recordar, y se haya centrado en una tributaria de la vena hepática, que es la vena centrolobulillar. Repetimos con esta fotografía la zona 1 más cerca al espacio porta, zona 2 intermedia y zona 3 más cerca a la vena centrolobulillar y es la zona de peor oxigenación. Si tenemos un proceso de isquemia a nivel del tejido hepático, las zonas más dañadas son las zonas 3 de los acinos hepáticos. Sabemos que la célula parenquimal hepática es el hepatocito. Los hepatocitos están dispuestos en cordones o placas radialmente alrededor de las venas centrolobulillares. Tenemos los hepatocitos que rodean al espacio porta, que forman lo que se denomina placa limitante. Entonces, si tenemos aquí un espacio porta, nos concentramos en los hepatocitos que rodean al espacio porta. Este grupo de hepatocitos que se encuentran inmediatamente adyacentes al espacio porta se denominan placa limitante. Tenemos que recordar que entre las trabéculas hepáticas, o sea, entre los cordones de hepatocitos, se encuentran los sinusoides hepáticos. Tienen un endotelio particular que ya
vamos a recordarlo en las siguientes diapositivas. A los sinusoides les llega sangre arterial mediante una rama de la arteria hepática y también les llega sangre venosa por medio de la vena porta. De los sinusoides sale la sangre hacia la vena centrolobulillar, pero llega a la vena centrolobulillar después de haber perfundido los hepatocitos. Las células endoteliales de los sinusoides tienen características especiales, se hallan fenestradas, o sea, hay orificios que atraviesan todo el citoplasma y son discontinuas. Quiere decir que hay un intercambio libre de metabolitos entre los sinusoides y los cordones de hepatocitos. Pero además tenemos que recordar el espacio de Dice que se encuentra entre los sinusoides y los cordones de hepatocitos, y la verdadera perfusión de los hepatocitos se realiza a dicho nivel. Las células de Kupffer se encuentran en el interior del sinusoide sobre las células endoteliales. Son un tipo de histiocito, es decir, que pertenecen al sistema retículo endotelial. Tienen muchas características en común con los histiocitos o macrófagos. En el espacio de Dice se encuentran las células estrelladas o células perisinusoidales, o también llamadas células de hito. Su función normal es almacenar y metabolizar vitamina A, pero son importantes en la patogénesis de la cirrosis hepática. Estas células tienen un estado quiescente, que es el estado normal, pero pueden activarse por diversos factores agresores del hígado, y cuando se activan cambian su fenotipo y se transforman en miofibroblastos, es decir, adquieren una capacidad contráctil y adquieren una capacidad sintética. Pueden sintetizar fibras del tejido conjuntivo, tales como fibras colágenas, fibras elásticas y fibras de reticulina. Los hepatocitos tienen microvellosidades que están orientadas hacia el espacio de Dice y poder captar mejor las sustancias que llegan por los sinusoides hepáticos para su metabolismo, y también la presencia de microvellosidades contribuye con una mejor secreción de todas las sustancias que fabrican los hepatocitos. Entonces tenemos acá el endotelio con características especiales, tiene fenestraciones, además es discontinuo, hay espacios entre célula endotelial y célula endotelial. Por dentro tenemos la célula de Kupffer, tenemos los hepatocitos con microvellosidades. Los hepatocitos, mejor dicho, las microvellosidades de los hepatocitos se orientan hacia el espacio de Dice. En el espacio de Dice se encuentran las células estrelladas, células perisinusoidales o células de hito. Ya se ha mencionado sus funciones y también se ha mencionado lo que puede suceder cuando se activan por algún mecanismo agresor del parénquima hepático. Tenemos acá también los cordones de hepatocitos en el esquema y depresiones en algunas de las caras de los hepatocitos que forman el canalículo biliar. Tenemos depresiones y alrededor de estas depresiones se encuentran elementos del citoesqueleto con capacidad contráctil. La secreción de la bilis se realiza hacia el canalículo biliar y la circulación de la bilis se hace en base a este aparato contráctil del citoesqueleto que se encuentra alrededor del canalículo biliar. Tenemos que a los costados del canalículo biliar los hepatocitos tienen unas uniones intercelulares herméticas que no permiten que la bilis del canalículo biliar salga fuera de este. Bueno, esta diapositiva
menciona algunos conceptos sobre canalículos biliares que ya se han mencionado. Voy a hacer hincapié nuevamente a las uniones estrechas que evitan que la bilis secretada por los hepatocitos salga fuera de los canalículos biliares. Los canalículos biliares drenan en los conductos de Hering y estos en los dúctulos biliares, que se continúan con los conductos biliares de los espacios porta. Entonces, vamos a regresar a un esquema ya mencionado. Entonces, los canalículos biliares drenan en los conductos de Hering y a su vez los conductos de Hering drenan en los dúctulos biliares. La bilis, después que ha llegado a los dúctulos biliares, pasa al conducto biliar del espacio porta para continuar con la circulación de la bilis. Evaluación de laboratorio de las hepatopatías. ¿Qué análisis de laboratorio nos sirven para determinar que ha habido necrosis de los hepatocitos? Tenemos las transaminasas, la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa. Además tenemos la deshidrogenasa láctica. Estas son enzimas que de manera normal se encuentran en el citoplasma de los hepatocitos. Cuando hay necrosis de los hepatocitos, sabemos que, como sucede en la necrosis de cualquier célula, hay una disrupción de la membrana celular y enzimas de estas células necróticas pasan a la sangre. Para el caso de los hepatocitos hemos mencionado las transaminasas y la deshidrogenasa láctica. Pruebas de laboratorio que evalúan la función biliar excretora. Tenemos nosotros la presencia de bilirrubinas. La bilirrubina sérica es de dos tipos, la bilirrubina total, que es la bilirrubina no conjugada, más la bilirrubina conjugada, y la bilirrubina directa, que es únicamente la bilirrubina conjugada. Tenemos además que cuando hay un bloqueo en el tránsito de la bilis por las vías biliares, aumenta la bilirrubina en orina. También pueden aumentar los ácidos biliares séricos. Aumenta la concentración de ácidos biliares en el suero. Tenemos el caso de las colestasis, en las cuales hay obstrucción al flujo biliar. Cuando hay daño al epitelio de los conductos biliares, algunas enzimas que son propias del epitelio de estos conductos se elevan en la sangre, tales como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. Repito, son enzimas que se elevan en sangre cuando hay daño al epitelio de los conductos biliares. Pruebas de laboratorio que sirven para evaluar la función sintética del hígado. ¿Qué sintetiza el hígado? El hígado sintetiza albúmina. Entonces, una disminución en la albúmina de la sangre va a significar que hay daño de la función hepática. El hepatocito no sintetiza todas las proteínas que debiera. El hepatocito, aparte de la albúmina, también sintetiza factores de la coagulación, tales como fibrinógeno, la protrombina, factores 5, 7, 9 y 10. Cuando hay daño en la función hepática, los hepatocitos, como ya sabemos, no sintetizan todas las proteínas que debieran. Entonces, hay alteraciones en las pruebas de la coagulación, tales como el tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial. Aumenta el amonio sérico cuando hay un daño en la función hepática. El hígado cataboliza el amonio. Y también tenemos una prueba que se denomina test del aliento de la aminopirina.
Esta prueba tiene resultados anormales por mala función hepática. Significa que el hígado no ha desmetilado este compuesto. La desmetilación de este compuesto se realiza en base a enzimas citocromo P450 del retículo endoplasmático liso del hígado. Patrones de daño hepático. Los hepatocitos reaccionan de manera estereotipada frente a las agresiones. Tenemos 5 formas de respuesta frente al daño hepático: degeneración y acumulación intracelular, necrosis y apoptosis, inflamación, regeneración y fibrosis. Empezamos con degeneración y acumulación intracelular. La acumulación de líquido en los hepatocitos implica edema de los mismos. Edema intracelular. Se le denomina degeneración balonante. Es una forma de reacción del hígado frente a la agresión, por ejemplo, frente a la isquemia. Degeneración balonante. También en los hepatocitos se puede acumular bilis. Sucede cuando hay alteraciones en el flujo biliar. A esto se denomina colestasis. Pero la acumulación de bilis en los hepatocitos es dañina para estos. Da lugar a lo que se denomina degeneración espumosa, que puede terminar en la necrosis de este hepatocito que ha acumulado bilis de manera exagerada. Los hepatocitos también pueden acumular lípidos. A esto se denomina esteatosis o degeneración grasa. En esta fotografía podemos recordar la forma como se ve el hígado que ha acumulado triglicéridos. Que ha acumulado triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos. Se ve una imagen negativa de grasa en forma redonda. Imagen negativa de grasa porque los triglicéridos se disuelven durante el procesamiento histológico y el hepatocito adquiere una forma redonda con imagen negativa de grasa, y también en la fotografía podemos reconocer algunos hepatocitos que mantienen su morfología normal. En el interior de los hepatocitos se puede acumular también hierro. Tal es el caso de la hemocromatosis, y se puede acumular igualmente cobre, en el caso de la enfermedad de Wilson. Pueden acumularse en el citoplasma de los hepatocitos ovillos de citoqueratinas. Se denominan cuerpos de Mallory. Son típicos de la hepatitis alcohólica. Daño de los hepatocitos por alcohol. Hay una degeneración del citoesqueleto que se manifiesta como acumulación de ovillos de citoqueratina. Los cuerpos de Mallory, si bien están presentes en la hepatitis alcohólica, no son patognomónicos de la hepatitis alcohólica porque pueden encontrarse en otras formas de daño del hepatocito. En cuanto a necrosis, tenemos la necrosis coagulativa, que sabemos que es típica de la isquemia. Se conserva por algunos días la arquitectura de la trabécula hepática. En la necrosis licuefactiva, más bien no se conserva la arquitectura de la trabécula hepática y tenemos una acumulación de detritus celulares con presencia de neutrófilos. La necrosis licuefactiva es típica de infecciones bacterianas y parasitarias. En el caso de la apoptosis, tenemos necrosis de hepatocitos o muerte de hepatocitos individuales. La célula toma un aspecto encogido, el citoplasma se ve eosinófilo, los bordes son redondeados, la célula pierde las uniones intercelulares, el núcleo se fragmenta o desaparece. Tenemos acá apoptosis, muerte de un hepatocito individual. Este es un solo hepatocito que ha muerto por apoptosis. El citoplasma se ve muy eosinófilo, la célula se ve redonda porque ha perdido las uniones intercelulares, ya no forma parte de la trabécula.
Estos hepatocitos apoptóticos, en el caso de la fiebre amarilla, se denominan cuerpos de Councilman, pero estos mismos hepatocitos apoptóticos en otros casos que no se trate de fiebre amarilla se denominan cuerpos acidófilos. El núcleo primero es pignótico, después puede fragmentarse y finalmente desaparece. Sabemos nosotros que la célula apoptótica desaparece porque hay fagocitosis de los cuerpos apoptóticos por parte de células parenquimales que la rodean o por histocitos. Las zonas donde ha habido muerte celular, muerte de hepatocitos, se presentan en el corte histológico como un acúmulo de histocitos. Este acúmulo de histocitos significa que en esta zona se han concentrado los histocitos para poder fagocitar los restos de uno o más hepatocitos necróticos. Acá tenemos otro hepatocito necrótico que se ve como un cuerpo acidófilo. No tiene núcleo, se ve solamente una masa más o menos redondeada o irregular de citoplasma muy eosinófilo y de aspecto encogido. La necrosis centrolobular es típica de la isquemia. Nosotros podemos recordar que la zona centrolobular es la zona 3 del acino hepático, la zona de menor oxigenación. Es la más sensible a la muerte celular frente a la isquemia. Mueren los hepatocitos de la zona 3, que son los hepatocitos que están cerca a la vena centrolobular. La necrosis periportal, hepatocitos que rodean el espacio porta, son típicos de la eclampsia. La necrosis mediozonal es la necrosis de la zona 2 del acino hepático y es típica de la fiebre amarilla. Tenemos la necrosis de interfase. Nosotros recordamos a la placa limitante como los hepatocitos que rodean o se encuentran inmediatamente adyacentes al espacio porta. En esta zona hay muerte de hepatocitos en el caso de hepatitis crónica activa. Muerte de hepatocitos e inflamación del espacio porta que se extiende hacia la placa limitante. Necrosis en puente. Se refiere a muerte de grupos grandes de hepatocitos contiguos. Estos grupos de hepatocitos que mueren pueden formar un tracto que une dos espacios porta, un espacio porta o un espacio porta y una vena centrolobular o dos venas centrolobulares. Entonces son una zona más o menos grande de hepatocitos que han muerto. Coloración de paz después de la digestión con diastasa. Tenemos aquí hepatocitos necróticos, que son los paz positivos, que tienen alrededor histocitos, que fagocitan estos restos de hepatocitos necróticos. Necrosis masiva y submasiva. En este caso se refiere a la muerte de grandes cantidades de hepatocitos, pero en una proporción mucho mayor a lo que representa una necrosis en puente. Debido a que gran parte del parénquima hepático ha muerto, entonces hay una deficiencia funcional hepática. Entonces tenemos lo que se denomina insuficiencia hepática. Inflamación es otra forma de patrón de daño hepático. Inflamación sabemos que significa presencia de células inflamatorias. Estas células inflamatorias en el parénquima hepático pueden ser células inflamatorias de tipo agudo, tales como los neutrófilos, o células inflamatorias de tipo crónico, tales como linfocitos e histocitos. También estos histocitos pueden formar granulomas en el parénquima hepático. Los linfocitos CD8, como podemos recordar, destruyen hepatocitos infectados por virus. La mayor parte de casos de hepatitis viral no hay una muerte de hepatocitos por efecto citopático de los virus.
sino la muerte de los hepatocitos es consecuencia de que los linfocitos CD8 reconocen hepatocitos infectados por virus y los destruyen. Los linfocitos pueden secretar citoquinas que regulan la replicación hepatocitaria. Esto es lo que denominamos la regeneración, que es una respuesta frente a la muerte de los hepatocitos. Estas citoquinas que regulan la replicación hepatocitaria, como podemos recordar, son factores de crecimiento. Ubicación de la reacción inflamatoria. ¿Dónde se pueden ubicar las células inflamatorias tipo neutrófilo, tipo linfocitos y tipo histiocitos? Pueden ubicarse en los espacios porta, pueden ubicarse en las trabéculas hepáticas. Hablamos de una inflamación lobulillar en contraposición a la inflamación portal. Tenemos también una inflamación de interfase. Extensión del infiltrado inflamatorio del espacio porta a la placa limitante y más allá. Es decir, las células inflamatorias no solamente se ubican en el espacio porta, sino se extienden hacia los hepatocitos que rodean a estos espacios porta. Y ya hemos mencionado que este grupo de hepatocitos que rodean los espacios porta se denomina placa limitante. La regeneración, como ya sabemos, implica proliferación del tejido hepático después de la muerte celular. Son los hepatocitos diferenciados viables los que inician la proliferación para poder reemplazar los hepatocitos muertos. Pero estos hepatocitos diferenciados que entran al ciclo celular pueden llegar a sufrir lo que se denomina la senescencia replicativa, es decir, que los inhibidores del ciclo celular aumentan tanto en estos hepatocitos en proliferación que ya se transforman en hepatocitos incapaces de seguir en ciclos de mitosis continuas. Cuando esto sucede, entonces la regeneración hepática está a cargo de las células madre del hígado, que se encuentran fundamentalmente a nivel de los conductos de Hering. Las células madre del hígado tienen una capacidad de diferenciación dual. Pueden diferenciarse tanto a hepatocitos como a células de los conductos biliares. Repito entonces el concepto. En un inicio, la regeneración de los hepatocitos muertos se encuentra a cargo de hepatocitos diferenciados y después, cuando hay una necesidad muy elevada de regeneración, porque la cantidad de parénquima muerto es muy grande, se tiene que recurrir a las células madre hepáticas. En muchos casos de daño hepático persistente, que determina una cirrosis hepática, en las zonas fibróticas de la cirrosis hepática hay una proliferación marcada de los conductos biliares. A eso se denomina reacción ductulillar. Y la reacción ductulillar es consecuencia de la activación de las células madre hepáticas, que como ya mencioné, tienen una capacidad de diferenciación dual. La regeneración hepática falta en necrosis hepática masiva, porque hay una necrosis tan extensa que quedan muy pocos hepatocitos viables para el inicio de la regeneración. Y también quedan muy pocos conductos de Hering que tengan células madre hepáticas. Entonces, la regeneración puede faltar en necrosis hepática masiva. Evidentemente, en estos casos, si no se puede producir un trasplante hepático, la persona es conducida a la muerte. Cuando hay regeneración, tenemos un engrosamiento de los cordones de hepatocitos por la proliferación. Mencioné que las células madre hepáticas se encuentran en los conductos de Hering y también en los dúctulos biliares. Puede producirse una restitución ad integrum si se conserva la estructura del estroma. En estos casos no hay cicatrización. Hay una restitución ad integrum.
pero en los casos en los cuales hay una necrosis más extensa o un daño al armazón hepático, entonces sí se produce la formación de cicatrices. La fibrosis, que implica la formación de cicatrices, es una respuesta a la inflamación o a la agresión tóxica de gran magnitud. La fibrosis rellena zonas de muerte celular previa en las cuales no ha podido realizarse una regeneración ad íntegro. La fibrosis puede regresionar cuando se bloquean los factores que van a producir una agresión hepática constante y una muerte celular constante. Sin embargo, muchos casos de regresión de las zonas fibróticas no implican una recuperación de la capacidad funcional hepática completa, debido a que durante la formación de las cicatrices fibróticas ha habido una alteración de la vasculatura que no revierte a pesar de que la fibrosis regresione, por lo que la capacidad funcional hepática podría no recuperarse de manera completa, aunque regresione las zonas de cicatrización. El problema de las zonas de cicatrización es que se altera el flujo sanguíneo hepático y la perfusión de los hepatocitos. Para que haya una funcionalidad hepática completa, los hepatocitos deben estar bien perfundidos. Ya sabemos que la sangre les llega a los hepatocitos por medio de los sinusoides. La ubicación de la fibrosis puede estar alrededor de los espacios porta, puede estar alrededor de las venas centrolobuliares y en los espacios de Dice. La fibrosis puede dividir al parénquima en nódulos de regeneración rodeados por fibrosis. Los nódulos de regeneración se forman por la mitosis, que es iniciada por hepatocitos diferenciados frente a la muerte celular. Entonces tenemos que la definición de cirrosis es presencia de nódulos de regeneración rodeados por fibrosis. El problema en el caso de la cirrosis es la alteración vascular que da lugar a una mala perfusión de los hepatocitos. Representación diagramática de la evolución de las zonas pequeñas de muerte celular. Tenemos aquí un esquema que ilustra la normalidad, es decir, espacios porta, con su vena, arteria y conducto biliar, venas centrolobuliares y otro espacio porta. Entonces, no deben haber zonas de fibrosis en el hígado normal. Sin embargo, si tenemos zonas de necrosis de hepatocitos en cualquier punto del acino hepático, estas zonas son rellenadas por tejido fibroso cicatricial. Esto debido a que en muchos casos la regeneración no puede ser completa, no puede ser ad íntegro, y se produce la formación de cicatrices. Estas cicatrices pueden retraerse y pueden acercar los espacios porta a las venas centrolobuliares. Acá en esta parte del esquema se ve mucho mejor. Las zonas fibróticas se retraen y los espacios porta se acercan a las venas centrolobuliares o se acercan entre sí. Con el paso del tiempo, estas zonas parenquimales que se han acercado sufren zonas de alargamiento de este tejido conjuntivo. Y esto da lugar a lo que se llaman puentes fibróticos. Tenemos acá un esquema donde se ve el alargamiento de las zonas que en un inicio se acercaron debido a la muerte celular y a la formación de cicatrices. Las cicatrices se alargan para formar puentes de fibrosis, y entre los puentes de fibrosis tenemos el parénquima hepático en regeneración,
que entra a mitosis y forma los nódulos de regeneración. Hemos mencionado que si el hígado deja de dañarse, o sea, el estímulo agresor del hígado se elimina y se deja de producir la necrosis de los hepatocitos, puede haber un adelgazamiento de las zonas de cicatrización y un agrandamiento de los nódulos de regeneración. Sin embargo, es frecuente que las alteraciones vasculares que se producen consecuencia de la cicatrización y la formación de puentes fibrosos permanezcan y la funcionalidad hepática no pueda recuperarse. Causas de insuficiencia hepática. Hemos hablado de muerte de zonas muy extensas del parénquima hepático, necrosis hepática masiva. Puede ser por virus, se puede observar en la hepatitis A y la hepatitis B, por toxinas o fármacos, tales como paracetamol, el anestésico alotano, algunos fármacos que se utilizan en el tratamiento de la tuberculosis, que son tóxicos hepáticos, como la isoniazida y la rifampicina, fármacos inhibidores de la monoaminooxidasa, que se utilizan en psiquiatría, tetracloruro de carbono, que es un tóxico industrial al que nos exponemos o se exponen algunas personas por motivos laborales. Tenemos también enfermedad hepática crónica que termina en cirrosis, en la cual hay una necrosis progresiva de hepatocitos. Pero esta necrosis progresiva de hepatocitos da lugar a una deficiencia funcional hepática por las alteraciones en la perfusión que dan lugar a una mala función hepática. Y por último, tenemos disfunción sin necrosis. Evidentemente sin fibrosis, tal como sucede en la cirrosis. Es el caso del síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una insuficiencia hepática que se ha descrito en los niños que han sufrido infecciones virales, tales como varicela o sarampión, y son tratados con aspirina. No hay necrosis hepática, pero hay una mala función hepática que puede dar lugar a una insuficiencia hepática. Tenemos también la toxicidad por tetraciclinas, hígado graso agudo del embarazo. También en estos casos hay una mala función hepática sin necrosis. Manifestaciones de la insuficiencia hepática. Tenemos que recordar las funciones del hígado para poder comprender el cuadro clínico de la insuficiencia hepática. Los hepatocitos fabrican bilis, o sea, conjugan la bilirrubina. Entonces tenemos que hay una deficiencia en el flujo de la bilis como una manifestación de la insuficiencia hepática. Entonces tenemos ictericia. La ictericia puede ser una consecuencia de alteración en cualquiera de los puntos del metabolismo de la bilirrubina, una deficiencia de captación de la bilirrubina no conjugada, mala conjugación de esta bilirrubina o deficiencia en la excreción o en el flujo de la bilis. El hígado fabrica albúmina. Entonces, la hipoalbuminemia con la consecuencia que es la disminución de la presión oncótica es una manifestación de una mala función hepática. El hígado cataboliza el amonio. El aumento en la concentración de amonio en sangre es parte del cuadro clínico de la insuficiencia hepática. La hiperamonemia se asocia a encefalopatía, que es de la encefalopatía hepática, que es consecuencia de una mala función neuronal y edema cerebral. Aliento hepático, también se llama fetor hepático. Es una consecuencia de la presencia en la circulación sistémica de mercaptanos que son producidos por las bacterias gastrointestinales que actúan sobre aminoácidos que tienen azufre, tales como la metionina y la cisteína. Normalmente los mercaptanos no se encuentran en la circulación sistémica porque por la vena porta llegan al hígado y ahí son catabolizados.
Sin embargo, cuando hay una mala función hepática, estos mercaptanos pasan a la sangre periférica. El aliento hepático se describe como un olor parecido a la fruta podrida o a comida podrida en general. Normalmente el hígado cataboliza los estrógenos. Entonces, cuando el hígado no funciona bien, aumentan los estrógenos en la sangre. En el caso tanto de varones como mujeres, tenemos como una manifestación las palmas hepáticas, eritema en las regiones tenar e hipotenar debido a vasodilatación por el hiperestrogenismo. También tenemos la presencia de angiomas en araña en piel. Se observan unas arteriolas centrales pulsátiles y capilares de disposición radial. Puede verse en tanto la piel de la cara como fundamentalmente la piel del tórax. Ginecomastia, aumento del tamaño de mamas, que es notorio en el caso de insuficiencia hepática en varones, en las mujeres eso no se nota, pero el hipogonadismo sucede en ambos sexos, no solamente en hombres, sino también en mujeres, y se asocia o es más frecuente cuando la insuficiencia hepática es causada por alcoholismo. Sabemos que el hígado sintetiza la mayoría de factores de la coagulación. Entonces vamos a tener una tendencia al sangrado y las pruebas de coagulación van a tener resultados anormales, prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo de tromboplastina parcial. Síndrome hepatorrenal. Es una insuficiencia renal que se manifiesta como elevación de urea y creatinina asociada a disminución de la perfusión renal y filtrado glomerular. Repito, en el caso del síndrome hepatorrenal aumentan las moléculas nitrogenadas, tales como urea y creatinina. Tenemos el síndrome hepatopulmonar, que se caracteriza por hipoxemia y vasodilatación intrapulmonar. Por esta vasodilatación circula la sangre muy rápido, no dejando tiempo para un adecuado intercambio de gases a nivel del alveolo pulmonar, por lo que se tiene hipoxemia. Tenemos también la hipertensión portopulmonar. Se trata de una hipertensión pulmonar que acompaña a la insuficiencia hepática. Cirrosis hepática es una causa de insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática en la cirrosis es una consecuencia de mala perfusión de los hepatocitos. Entonces, los hepatocitos no pueden secretar a la sangre todas las sustancias que fabrican, tales como albúmina y factores de la coagulación, porque no toman contacto con la sangre. Hay alteraciones en la perfusión. Y tampoco pueden catabolizar toda una gama de sustancias que les llegan por los sinusoides hepáticos, igualmente por la mala perfusión, debido a las alteraciones vasculares que suceden en la cirrosis. En la cirrosis hay una fibrosis difusa por destrucción del parénquima hepático, es el estadio final de enfermedades hepáticas crónicas, y las características microscópicas son la presencia de nódulos de regeneración rodeados por fibrosis. Estos nódulos pueden ser muy grandes, pueden ser tamaño intermedio o tamaño pequeño. Entonces, en base a eso, la cirrosis puede ser macronodular o micronodular. Hígado de aspecto macroscópico nodular. Entonces se puede ver la superficie con zonas redondeadas que son los nódulos de regeneración, rodeados por fibrosis. Pero estos nódulos tienen tamaño grande, se pueden ver macroscópicamente. Se puede ver de esta manera en una laparoscopía o en una cirugía abdominal o por último en una necropsia. Tenemos acá igualmente hígado de aspecto macroscópico nodular. Se pueden ver los nódulos bastante pequeños, en este caso se trata de una cirrosis micronodular, que es más bien propio
de la hepatopatía alcohólica, la cirrosis de origen alcohólico. El caso de la cirrosis macronodular es más frecuente en el caso de hepatitis viral o de necrosis hepática de otras causas, como el caso de tóxicos o necrosis por fármacos. Microscópicamente, se pueden observar puentes fibrosos de aspecto cicatricial que unen dos venas centrolobulares entre sí. Pueden unir estos puentes fibrosos una vena centrolobular y un espacio porta o dos espacios porta. O sea, es un tracto de fibrosis. Los tractos de fibrosis rodean zonas del parénquima hepático de forma más o menos redondeada, que vienen a ser los nódulos de regeneración. Bueno, estos nódulos parenquimatosos se forman debido a la regeneración hepática, que acompaña a la necrosis progresiva de los hepatocitos. Los puentes de fibrosis y los nódulos de regeneración alteran la arquitectura vascular del hígado, que es la base de la insuficiencia hepática que acompaña a la cirrosis hepática. Tenemos acá un nódulo de regeneración, un nódulo de forma redondeada, rodeada por tractos de fibrosis o por puentes de fibrosis. Ya tenemos otro nódulo de regeneración que es más pequeño, igualmente rodeado por tractos fibróticos. Aquí se ve lo mismo, un nódulo de regeneración pequeño, rodeado de fibrosis. Esta fibrosis está dada por los puentes fibróticos, que ya se ha explicado cómo se originan. Otro nódulo de regeneración de un tamaño intermedio rodeado por fibrosis. Y aquí tenemos un nódulo de regeneración más grande, rodeado igualmente por tractos fibrosos. Repito lo que ya mencioné, estos nódulos de regeneración pueden crecer por la proliferación de hepatocitos. Ya hemos visto que la proliferación de hepatocitos es consecuencia de la muerte celular. Los hepatocitos viables entran en mitosis. Hepatocitos diferenciados entran en mitosis para compensar a la muerte celular de los hepatocitos producto de la agresión hepática. En esta fotografía podemos ver los nódulos de regeneración de color rojizo, rodeados por los puentes de fibrosis. Coloración tricrómica de Mason. En la coloración tricrómica de Mason, la fibrosis se ve de color azul. Y los nódulos, en este caso, se ven de color rojo. Vemos nódulos de color rojo, nódulos de regeneración, y todo lo que es fibrosis que rodea los nódulos de regeneración se ve de color azul. Consecuencias funcionales de la cirrosis hepática. Hemos mencionado las alteraciones vasculares severas que impiden que los hepatocitos sean perfundidos de una manera adecuada. Impiden que la sangre le llegue a los hepatocitos de manera adecuada mediante los sinusoides, de tal manera que los hepatocitos no pueden secretar a la sangre de los sinusoides las proteínas que fabrican y tampoco pueden catabolizar todos los compuestos que le llegan por medio de los sinusoides también. Se forman interconexiones directas entre vasos del espacio porta, arteria hepática y vena porta y vena centrolobular. Entonces, la sangre que ingresa al hígado deja de irrigar grandes cantidades de hepatocitos. O sea, la sangre no llega a los sinusoides para tomar contacto con los hepatocitos, sino pasa de frente de la arteria hepática y la vena porta a la vena centrolobular. No pasa por los sinusoides. Quiero hacer hincapié en esto, lo cual causa trastornos funcionales graves. Muchas sustancias, mercaptanos, producidos por bacterias gastrointestinales sobre aminoácidos con azufre, que llegan al hígado por medio de la sangre de la vena porta, al igual que amonio, estrógenos,
no se ponen en contacto con hepatocitos y no se inactivan. Muchas sustancias sintetizadas por el hígado, albúmina, factores de la coagulación, no pueden llegar a la sangre por estas interconexiones directas, por esta mala perfusión de los hepatocitos, porque la sangre no llega a los sinusoides de manera adecuada. La célula de Ito es una célula normal que se ubica en el espacio de Dice. Se llama también célula estrellada. De manera normal almacena y metaboliza vitamina A. Sin embargo, cuando hay alguna agresión al parénquima hepático, esta célula de Ito se activa y se transforma en un miofibroblasto. Sufre un cambio fenotípico, es como una especie de metaplasia. Pero esta metaplasia implica cambios funcionales severos. Si se transforma en un miofibroblasto, este prefijo mio nos hace pensar que es una célula que adquiere un aparato contráctil de actina y miosina, adquiere la capacidad de contraerse. Y si decimos fibroblasto, quiere decir que esta célula adquiere una capacidad sintética, adquiere la capacidad de sintetizar fibras del tejido conectivo, tales como diversos tipos de fibras colágena, fibras elásticas y fibras de reticulina. Entonces, en la cirrosis hepática, la célula de Ito, al activarse, se transforma en un miofibroblasto con capacidad contráctil y con capacidad secretora de colágeno, que da lugar a la fibrosis de la cirrosis hepática. Esta conversión, o sea, esa transformación de la célula de Ito en una célula miofibroblástica, que viene a ser una célula dañina, porque sintetiza colágeno, es consecuencia de la acción de citoquinas secretadas por células de Kupffer, por células inflamatorias en el parénquima hepático y por toxinas. Entonces, esta conversión es una consecuencia de algún mecanismo agresor hepático que puede dar lugar a inflamación o puede tener efectos tóxicos en el parénquima hepático. Modulan la expresión genética de las células de Ito citoquinas inflamatorias, tales como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, factor transformante de crecimiento beta, factor de crecimiento derivado de plaquetas y sus receptores, productos de la peroxidación de lípidos, que evidentemente se forman como consecuencia del daño hepático, metaloproteinasas de la matriz tipo 2, inhibidores tipo 1 y tipo 2 de metaloproteinasas de la matriz. Las zonas fibróticas en la cirrosis hepática rodean a los hepatocitos. De manera normal, el colágeno que rodea a los hepatocitos es el colágeno del espacio de Dice. Ahí tenemos colágeno tipo 4 de membrana basal y colágeno tipo 3, que está constituido por fibras de reticulina. Sabemos que forman el armazón de trabéculas hepáticas. Sin embargo, en la cirrosis hepática, estos hepatocitos son rodeados por un colágeno anormal. Fundamentalmente, colágeno tipo 1 y tipo 3. El colágeno tipo 1 y tipo 3 se ubica de manera normal en los espacios porta y alrededor de las venas centrolobuliares. Y este tipo de colágeno no debe estar rodeando a los espacios de Dice. Bueno, fundamentalmente colágeno tipo 1, ¿no? Colágeno tipo 3 sí se encuentra de manera normal en el espacio de Dice, pero el colágeno tipo 1 no. El colágeno tipo 1 en el espacio de Dice es anormal. Entonces, en la cirrosis se deposita colágeno tipo 1 y tipo 3 alrededor de las trabéculas hepáticas en el espacio de Dice. Evidentemente, este colágeno que se deposita evita que haya un intercambio libre de sustancias entre la sangre de los sinusoides y el hepatocito propiamente dicho, por lo que el hepatocito
no puede tomar contacto con todos los tóxicos o todas las sustancias que debe catabolizar. Y tampoco puede secretar libremente al sinusoide todas las sustancias que ha fabricado, tales como albúmina y factores de la coagulación. El depósito de colágeno tipo 1 y tipo 3, sobre todo tipo 1, que es el de mayor anormalidad, en el espacio de Dice contribuye a la pérdida de las fenestraciones de los sinusoides. Ya sabemos que las células endoteliales de los sinusoides tienen orificios en el citoplasma. Y esto altera la perfusión. Tenemos acá espacio de Dice normal. Fundamentalmente tiene colágeno tipo 4, colágeno tipo 3, pero no colágeno tipo 1. Y la cantidad de fibras colágenas es escasa, de modo que hay un libre intercambio entre la sangre del sinusoide y el hepatocito. Entonces, el hepatocito toma contacto fácilmente con las sustancias que debe catabolizar que le llegan por los sinusoides. Y también, de manera fácil, secreta todas las proteínas que ha fabricado hacia el sinusoide. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en el caso de la fibrosis del parénquima hepático? Hay una proliferación de las células estrelladas de Ito y estas adquieren un fenotipo miofibroblástico que empieza a secretar colágeno tipo 1 en el espacio de Dice, de modo que el espacio de Dice se llena de colágeno y también colágeno tipo 3. Entonces, este colágeno evita un libre intercambio entre la sangre de los sinusoides y los hepatocitos propiamente dichos. Entonces, evidentemente, esto va a alterar la función hepática. No hay un contacto libre debido a la gran cantidad de fibras colágenas tipo 1 y tipo 3 en el espacio de Dice y a la proliferación de las células de Ito que han sufrido un cambio morfológico y funcional y se han transformado en miofibroblastos. Entonces, el miofibroblasto es la célula responsable de la fibrosis en la cirrosis hepática. Tenemos que los miofibroblastos, después de haber sufrido el cambio fenotípico, proliferan, tienen capacidad contráctil, por eso tienen un prefijo mio, adquieren un aparato contráctil de actina y miosina, pueden sufrir quimiotaxis y empiezan a sintetizar fibras colágenas, fundamentalmente fibras colágenas tipo 1 y también tipo 3. La proliferación de los miofibroblastos es una consecuencia de la producción de citoquinas inflamatorias, tanto por células inflamatorias como por las células de Kupffer activadas. Estos citoquinas que dan lugar a proliferación de los miofibroblastos son factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de necrosis tumoral, hay contracción de miofibroblastos mediada por la endotelina 1, quimiotaxis de los fibroblastos mediada por la proteína quimioatractante de macrófagos y por el factor de crecimiento derivado de plaquetas, y tenemos la presencia de citoquinas fibrogénicas, tales como el factor transformante de crecimiento beta. Pasamos al tema de hipertensión portal. Sabemos que en la hipertensión portal hay un aumento en la resistencia al flujo de sangre a través de la vena porta. La hipertensión portal puede tener causas prehepáticas, trombosis de la vena porta, estrechamiento de la vena porta y esplenomegalia, aumento del flujo procedente de vena esplénica. Puede tener causas hepáticas propiamente dichas. En este caso, la obstrucción al flujo de la vena porta se encuentra en el parénquima hepático propiamente dicho y no en la vena porta o sus ramas principales. Tal es el caso de la cirrosis hepática. Otras causas de fibrosis en el hígado que no son cirrosis. Tenemos la esquistosomiasis, que es una infección parasitaria que también produce fibrosis en el hígado. Procesos infiltrativos difusos tales como la sarcoidosis y la tuberculosis biliar. Y tenemos también la hiperplasia nodular regenerativa, que se acompaña de alteraciones vasculares.
Causas poshepáticas de la hipertensión portal. Aquí tenemos obstrucciones a nivel de las venas hepáticas. Esta obstrucción a nivel de las venas hepáticas puede ser causada por la insuficiencia cardíaca derecha grave, pericarditis constrictiva o por trombosis de las venas hepáticas. Complicaciones de la hipertensión portal. Tenemos la ascitis. Es una consecuencia de la hipertensión sinusoidal, pero la hipoalbuminemia de la insuficiencia hepática agrava la ascitis por disminución de la presión oncótica. En un inicio se produce acumulación de líquido en el espacio de Dice, pero se acumula en el espacio de Dice en volúmenes tales que pueden ser drenados por los linfáticos del hígado. Esta acumulación de líquido en el espacio de Dice no puede ser drenado por las venas centrolobulillares, pero sí por los linfáticos hepáticos. Sin embargo, en algún momento se supera la capacidad de los linfáticos hepáticos de drenar todo el líquido que se acumuló en el espacio de Dice. Entonces, en esas situaciones sí hay una filtración a la cavidad peritoneal con la acumulación de líquido, dando lugar a la ascitis. La hipertensión portal se transmite de manera retrógrada a sus tributarias, que son las venas mesentéricas, mesentérica superior y mesentérica inferior fundamentalmente, aumentando la presión a dicho nivel. Esto termina en edema de la pared intestinal y empeora la extravasación de linfa hacia la cavidad peritoneal, es decir, empeora la ascitis. Tenemos también la fuerza osmótica de proteínas del líquido peritoneal, que aumenta el flujo de líquido en esta dirección, elevando el volumen de la ascitis. Otras complicaciones de la hipertensión portal, aparte de la ascitis, tenemos la presencia de cortocircuitos portosistémicos. De manera normal, entre la vena porta y la circulación venosa sistémica hay vasos colaterales normales, pero tienen un flujo muy escaso. Esto es lo normal. Sin embargo, en la hipertensión portal aumenta el flujo sanguíneo por las colaterales. Estas se dilatan y pueden presentar sangrado. La dilatación de estas venas da lugar a varices y esta misma dilatación predispone a sangrado por traumatismos menores, dando lugar a hemorragia. Sabemos que la hemorragia más grave sucede a nivel de las varices esofágicas. ¿Dónde se ubican estas venas colaterales que comunican la circulación portal con la circulación sistémica? A nivel de la unión cardioesofágica, dando lugar a las varices esofágicas. Sabemos que estas son las de mayor predisposición a presentar hemorragia debido a traumatismos, siendo las más peligrosas. Pero también existen otras zonas donde hay dilatación de venas, tales como el retroperitoneo. Tenemos también las venas del ligamento falciforme del hígado que se dilatan cuando hay hipertensión portal. Estas venas se pueden observar también en la piel del abdomen, dando lugar a una lesión que se denomina cabeza de medusa. Entonces, tenemos acá vasos colaterales venosos prominentes en la piel del abdomen. Es una consecuencia de la dilatación de vasos periumbilicales. Tenemos también la dilatación de las venas perirectales, que se denomina hemorroides. La esplenomegalia es otra complicación de la hipertensión portal. Da lugar a congestión y aumento de función del vaso. El aumento de función del vaso se denomina hiperesplenismo. Cuando hay hiperesplenismo, podemos tener una pancitopenia debido al secuestro de células de la sangre y aumento de su destrucción, porque hay una hiperfunción del vaso. De manera normal, el vaso elimina de la sangre
las células que han cumplido ya su ciclo de vida, para evitar que circulen células envejecidas, tales como glóbulos rojos, glóbulos blancos y hematíes. Pero si hay una hiperfunción del vaso, podemos tener una pancitopenia, un exceso de destrucción de células de la sangre. Este es un esquema para ilustrar la ubicación de los cortocircuitos portosistémicos y otras manifestaciones de la insuficiencia hepática. Tenemos una de las localizaciones de los circuitos, de los cortocircuitos portosistémicos a nivel del tercio inferior del esófago, varices esofágicas. Otra consecuencia, esplenomegalia con hiperesplenismo, o sea, aumento de la función hepática. Tenemos también vasos venosos prominentes en el abdomen, que es igualmente una consecuencia de dilatación de venas de cortocircuitos portosistémicos y dilatación de venas perirectales, lo que da lugar a hemorroides. Podemos ver acá otras consecuencias de la insuficiencia hepática, tales como hipogonadismo, por ejemplo, atrofia testicular. Sin embargo, en las mujeres también se ve hipogonadismo, sobre todo cuando la insuficiencia hepática ha sido causada por el alcoholismo. Encefalopatía hepática, que se ha atribuido al aumento del amonio en la sangre, y edema cerebral, que da lugar a una disfunción neuronal. También desnutrición, tenemos disminución de la albúmina en sangre, manifestaciones del hiperestrogenismo como la presencia de angiomas en araña en la piel, una arteria muy pequeña, una arteriola pulsátil, arteria muy pequeña, rodeada de vasos dilatados, de capilares dilatados. Consecuencia, como ya he mencionado, del hiperestrogenismo, al igual que la ginecomastia y el hipogonadismo. Pasamos al tema de hepatitis viral. Empezamos con el virus A de la hepatitis, que pertenece al género hepatovirus. Tiene un diámetro de 27 nanómetros, la cápside es icosaédrica, es decir, la cápside que alberga el material genético tiene la forma de un poliedro de 20 lados. Por eso se dice que la cápside es icosaédrica. Es un virus que no tiene envoltura, tiene un RNA lineal dentro de la cápside. Este RNA codifica proteínas de la nucleocápside y proteínas estructurales. Penetra a las células mediante un receptor, que es una glucoproteína integral de membrana similar a mucinas. ¿Cómo adquirimos la hepatitis viral A? Se trata de una transmisión fecal oral. Se adquiere la infección mediante la ingestión de alimentos o agua contaminados con heces de pacientes. Las heces de los pacientes tienen partículas virales o viriones. ¿En qué época de la infección existe una mayor concentración de estos viriones o de estas partículas virales en las heces de los pacientes? Los últimos días del periodo de incubación y los primeros días del inicio de los síntomas. Entonces, es la época en la cual el paciente tiene mayor posibilidad de infectar a los que lo rodean. El periodo de incubación es corto, entre 3 y 6 semanas, corto comparado con la duración de la incubación a nivel, con los virus de la hepatitis B y C. Estos virus se replican en los hepatocitos y los viriones son secretados hacia la bilis. Entonces llegan al tubo digestivo con la bilis y se excretan con las heces. Ya hemos mencionado que las heces tienen partículas virales y el modo de transmisión de la hepatitis A es fecal oral. La hepatitis A no causa hepatitis crónica ni un estadio de portador sano. Muy raro puede dar lugar a una hepatitis fulminante. Ya sabemos que hepatitis fulminante implica necrosis hepática masiva con presencia de insuficiencia hepática. Es muy raro. Puede suceder, pero repito que es raro. Al inicio de la hepatitis viral o al inicio de la respuesta inmunológica se produce IgM.
sabemos que es la primera inmunoglobulina que se produce frente a una infección. Esta inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis A persiste entre 3 y 6 meses después de la curación. Posteriormente aparece la IgG, que persiste de por vida y confiere inmunidad. La viremia es muy corta, por eso no se analiza la sangre para infección por hepatitis A en los bancos de sangre. O sea, no es una contraindicación para la donación de sangre. Tenemos acá un esquema para ilustrar el periodo de máxima infecciosidad de la persona. Es cuando existe en las heces la mayor concentración de viriones o partículas virales, al final del periodo de la incubación y al inicio de los síntomas, básicamente ictericia y otros síntomas que tiene la hepatitis A, tales como dolor en hipocondrio derecho, fatiga, fiebre, náuseas, vómitos, etc. Entonces tenemos un periodo de máxima infecciosidad. Después aparece la respuesta inmunológica que termina por erradicar la infección. Primero tiene que aparecer la inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis A, pero termina desapareciendo. Y en segundo lugar, tenemos la aparición de los anticuerpos IgG, que persisten de por vida y confieren inmunidad. Tenemos que tener en cuenta que no hay pruebas de laboratorio para la detección de la inmunoglobulina G aislada, pero sí existen reactivos de laboratorio para la detección de inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis A y para la detección de anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis A. Anticuerpos totales significa suma de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Hay reactivo para anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis A, pero no hay reactivo solo para anticuerpos solo anticuerpos tipo inmunoglobulina G, pero sí hay una prueba de laboratorio que detecta solo anticuerpos tipo inmunoglobulina M. Entonces, se tiene que hacer una sustracción. Anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis A menos anticuerpos tipo IgM contra el virus de la hepatitis A para determinar la concentración de anticuerpos tipo IgG. No se puede hacer la determinación directa, sino tiene que hacerse mediante sustracción. Hepatitis viral tipo B. El virus B de la hepatitis pertenece a la familia Hepatnaviridae. Es un virus de 42 nanómetros de diámetro. Tiene una envoltura lipoproteica y en la envoltura lipoproteica se ubica el antígeno de superficie. Por debajo de la envoltura lipoproteica tenemos la nucleocápside, que tiene una forma hexagonal y contiene lo que se denomina el antígeno core. El antígeno core que forma la nucleocápside envuelve al DNA circular, que es de doble cadena, pero las cadenas tienen tamaño desigual. Tenemos también el antígeno E. El antígeno E está constituido por el antígeno core más una fracción precore. Entonces, el antígeno E es más grande que el antígeno core. Tiene una porción extra, que es la fracción precore. El antígeno E en la sangre indica la presencia de viriones completos circulantes. Y este antígeno dirige la secreción de viriones completos hacia la sangre. El antígeno de superficie del virus B, que se encuentra en la envoltura lipoproteica, como ya se ha mencionado, puede sintetizarse en forma aislada, en grandes cantidades, sin formar viriones completos. O sea, solo antígeno de superficie como proteínas aisladas. Se pueden observar como esferas o túbulos al microscopio electrónico en el citoplasma de los hepatocitos y también puede sintetizarse a la sangre.
como partículas libres, pero evidentemente como es solo antígeno de superficie y no son partículas virales completas, no tienen capacidad de infectar. El virus B de la hepatitis se replica mediante una DNA polimerasa con actividad transcriptasa reversa y tiene una forma muy peculiar de replicarse, porque se replica mediante un intermediario de RNA. A pesar de que se trata de un molde de DNA, no hay una replicación directa hacia una molécula de DNA, sino hay un intermediario. Y a partir de este RNA intermediario es que nuevamente se vuelve a sintetizar DNA. Por eso se necesita una DNA polimerasa con actividad transcriptasa reversa para que pueda replicar el DNA viral. Además, para replicarse, el virus debe estar en el hepatocito en forma episómica. Quiere decir como DNA circular libre, no integrado en el genoma del hepatocito. La proteína HBX del virus se considera que interviene en la carcinogénesis, activa la transcripción de genes virales y también la transcripción de genes del hepatocito. Dentro de estos genes del hepatocito, cuya transcripción activa la proteína HBX, se encuentran genes que regulan el ciclo celular. O sea, se produce una mala regulación del ciclo celular en estos hepatocitos infectados. Este ciclo celular desordenado implica riesgo de carcinogénesis. Durante la incubación de la hepatitis viral tipo B se detectan en sangre antígeno de superficie, antígeno E, DNA viral y DNA polimerasa viral. El antígeno core no se detecta en sangre porque circula cubierto por el antígeno de superficie. Lo que sí se detecta en sangre es el anticuerpo anticore. Y el antígeno E también se detecta en sangre, pero hemos dicho que el antígeno E es más grande que el antígeno core. Tiene una fracción que es el core más una zona extra que es la fracción anticore. Entonces, el antígeno core de manera aislada no se puede detectar en sangre porque no circula de manera libre, como una molécula libre. La hepatitis viral tipo B, al igual que la hepatitis viral tipo A, no tiene un efecto citopático directo. El virus no destruye el hepatocito de manera directa, se replica en él, utilizando la maquinaria sintética del mismo hepatocito. ¿Cómo se destruyen los hepatocitos? Se destruyen mediante los linfocitos CD8, que detectan en la membrana de los hepatocitos antígenos virales unidos a molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 1. Reconocen células infectadas por virus y las destruyen. De ahí viene la necrosis de hepatocitos propia de la hepatitis viral tipo B, tipo A y tipo C también. Cuando el organismo controla la infección, el virus deja de replicarse, pero puede integrarse. En el caso de que se integre, hay un riesgo de la producción de hepatocarcinoma. Se produce la síntesis de la proteína HBX. Ya hemos mencionado de qué manera la proteína HBX desordena el ciclo celular, altera el ciclo celular. Cuando cesa la replicación, no se detecta en sangre antígeno E, DNA viral y DNA polimerasa viral. Sin embargo, el antígeno superficie puede detectarse algún tiempo más, 6 a 12 meses, pero termina por desaparecer. Igualmente, cuando nuestro organismo controló la infección, empiezan a aparecer anticuerpos contra el antígeno core. Al inicio IgM y después IgG. La IgG persiste toda la vida y confiere inmunidad. Tenemos el caso del portador sano o portador inactivo.
se sigue detectando antígeno de superficie en el suero, sin signos de replicación viral, y además no hay necrosis de hepatocitos, por lo que las transaminasas se mantienen en límites normales. El portador sano o inactivo del virus B de la hepatitis presenta el genoma viral integrado al genoma del hepatocito. Se sigue sintetizando antígeno de superficie, pero ya no se replica. De todas maneras, persiste el peligro de hepatocarcinoma. El estado de portador sano es frecuente por transmisión vertical, o también se ha visto que es frecuente en el caso de infecciones virales por el virus B que se adquieren a temprana edad. Los anticuerpos contra el antígeno E significan que nuestro sistema inmunológico ha controlado la infección. Los anticuerpos tipo IgG contra el antígeno de superficie son protectores, previenen la reinfección. Entonces, la vacunación se realiza con antígeno de superficie, estimulando a nuestro sistema inmunológico que fabrique inmunoglobulinas contra el antígeno de superficie, produciéndose la protección de la vacunación. La transmisión es vía parenteral y vía sexual. El periodo de incubación es largo, o mejor dicho, es variable, porque puede ser muy corto, solo 4 semanas, pero puede llegar hasta 26 semanas. Transmisión vertical, generalmente durante el nacimiento, por contacto de las mucosas del niño con sangre contaminada o secreciones de la madre. Secuencia de marcadores serológicos de la hepatitis B con resolución. Tenemos entonces un periodo de incubación variable, promedio 8 semanas, pero puede estar entre 4 y 26 semanas. Tenemos entonces un periodo de replicación viral activa que se puede demostrar porque el antígeno E se encuentra en la sangre de la persona junto con DNA viral y antígeno de superficie. Tenemos la infección activa, que coincide con el cuadro clínico de ictericia y otros síntomas. Fiebre, dolor en hipocondrio derecho, fatiga, náuseas, vómitos, etc. Después tenemos que nuestro sistema inmunológico controla la infección, erradica la infección y la persona queda con inmunoglobulina G contra el antígeno de superficie que persiste de por vida y evita las reinfecciones. El antígeno E termina por desaparecer. Esto significa que nuestro cuerpo ha controlado la infección y empieza a aparecer anticuerpos contra el antígeno E. Entonces, control de la infección, desaparición del antígeno E y aparición de anticuerpos contra el antígeno E. También la aparición de anticuerpos contra el antígeno de superficie implica control de la infección. En cuanto a la inmunoglobulina anticore, primero es IgM, que termina por desaparecer, y después viene la IgG anticore. La IgG anticore puede persistir por periodos muy largos e indica que la persona en algún momento de su vida ha tenido hepatitis B, aunque haya controlado la infección. Al igual que sucede en el caso de la hepatitis A, existe reactivo contra el antígeno core tipo IgM, y también tenemos reactivo que detecta anticuerpos totales contra el antígeno core. De modo que no hay reactivo para la detección de inmunoglobulina G anticore. Igualmente, la cuantificación de la inmunoglobulina G tiene que hacerse por sustracción y no de manera directa. Se tiene que tener la concentración de anticuerpos totales, anticore, IgG e IgM, y se le resta la concentración de anticuerpos IgM anticore para determinar la cantidad de anticuerpos anticore de tipo IgG.
¿Qué es lo que pasa en la hepatitis crónica? Sucede entre el 5 al 10% de todas las personas que se infectan de hepatitis B pasan a un estadio de hepatitis crónica. Su organismo no ha podido erradicar la infección. ¿Qué significa hepatitis crónica? Que hay una necrosis persistente de hepatocitos. En cambio, cuando nuestro organismo controla la infección, la necrosis de hepatocitos se detiene. Las transaminasas regresan a valores normales. En la hepatitis crónica, las transaminasas no regresan a valores normales, permanecen altas, porque tenemos una necrosis persistente de hepatocitos, aunque de baja magnitud. Otros signos de hepatitis crónica. Persiste el antígeno E en la sangre, cuando debiera desaparecer, si es que nuestro organismo controló la infección. Persiste DNA del virus en la sangre y persiste antígeno de superficie en la sangre. Evidentemente, IgM anticore termina por desaparecer y lo que quedan son los anticuerpos totales anticore. Mencionábamos que 5 a 10% de infección pasa a hepatitis crónica y esta hepatitis crónica puede terminar en cirrosis y carcinoma hepatocelular. Hepatitis crónica implica que el virus continúa replicándose en hepatocitos y estos hepatocitos continúan muriendo, aunque no sea por efecto directo del virus. Ya hemos mencionado de qué manera se destruyen los hepatocitos. Se sigue detectando en el suero antígeno E y DNA viral, al igual que DNA polimerasa viral. Tenemos entonces que 5 al 10% de todos los infectados con hepatitis por virus B va a la hepatitis crónica y hay un grupo de estos casos que van a la cirrosis y al carcinoma hepatocelular. Evidentemente, no todos tienen este mal pronóstico. De todos los que van a hepatitis crónica, hay un grupo que a la larga, después de mucho tiempo, logra eliminar la infección. Tenemos que la mayoría de casos se recupera y no pasa la hepatitis crónica. El sistema inmunológico controla la infección por el virus B. De este grupo que controla la infección, hay un grupo grande que sufre lo que se denomina hepatitis anictérica, que aparte de la ausencia de ictericia, es una hepatitis de tipo asintomático. No hay cuadro clínico. Y estos generalmente se recuperan por completo. Se tiene que tener en cuenta que alrededor de 1% puede sufrir hepatitis fulminante, o sea, una necrosis hepática masiva, que termina en una insuficiencia hepática aguda que lleva a la persona a la muerte, salvo que haya trasplante hepático. Hepatitis por virus C. El virus C de la hepatitis tiene un diámetro de 50 a 60 nanómetros, una envoltura lipoproteica y un RNA de cadena simple. Pertenece a la familia Flaviviridae y a partir del genoma se sintetiza una poliproteína que después es procesada a proteínas individuales. Tenemos una sola cadena de RNA que tiene una región no transcrita 5', una región no transcrita 3' y una región que se transcribe. Se sintetiza una sola proteína grande, pero esta proteína después tiene que fragmentarse para dar lugar a las proteínas de la envoltura, E1 y E2, y a una serie de enzimas del virus, como metaloproteasa, proteasa, helicasa y RNA polimerasa, RNA dependiente, o sea, una transcriptasa reversa. La RNA polimerasa del virus C es propensa a cometer errores. Se dice que es una polimerasa de baja fidelidad. Por lo tanto, hay una alta frecuencia de mutaciones. Y esto explica por qué no existe hasta la actualidad una vacuna adecuada para la hepatitis C, cosa que sí sucede para la hepatitis B y también para la hepatitis A. Esta alta frecuencia de mutaciones hace que hayan frecuentes reinfecciones endógenas. Nosotros podemos tener
una respuesta inmunológica que puede controlar a el virus. Sin embargo, aparecen nuevas variantes que superan la respuesta inmunológica. Entonces tenemos reinfecciones endógenas frecuentes por cepas que han mutado. No es una infección que viene de fuera nuevamente, sino son las mismas cepas que han mutado, pero frente a estas nuevas cepas, el sistema inmunológico no ha desencadenado una respuesta adecuada. Por lo que la presencia de anticuerpos inmunoglobulina G contra el virus no significa protección. Es frecuente la presencia de anticuerpos contra la proteína E2, una proteína de la envoltura. Sin embargo, esta proteína tiene regiones hipervariables, de modo que los anticuerpos que se producen contra la proteína E2 no protegen. El virus puede inhibir la respuesta antiviral mediada por interferón. Sabemos que el interferón, fundamentalmente interferón alfa, bloquea la replicación viral, pero el virus puede inhibir la formación de interferón alfa. Transmisión de la hepatitis viral tipo C. La transfusión es por vía sanguínea. Pueden utilizarse jeringas contaminadas, usadas por drogadictos. Tenemos también lo que antiguamente se realizaba mediante transfusiones de sangre contaminada. Tenemos la vía sexual, menos efectiva que para hepatitis B. Transmisión vertical, transmisión madre e hijo es rara, a diferencia de lo que sucede con hepatitis B. La hepatitis viral tipo C tiene un periodo de incubación también largo, parecido al de hepatitis B, 2 a 26 semanas. La presencia de anticuerpos, hemos dicho que no significa control de la infección. Para saber si la infección se ha controlada, tenemos que investigar RNA viral en la sangre. Hay una buena respuesta a fármacos como la ribavirina e interferón alfa pegilado. Digamos, este prefijo PEG significa polietilenglicol. Quiere decir que el interferón alfa se estabiliza mediante conjugación con moléculas de polietilenglicol. La hepatitis viral tipo C con frecuencia evoluciona hacia hepatitis crónica, 80 al 90%. En cambio, hepatitis por virus B, solo 5 a 10%. Hay una diferencia notoria. Es muy frecuente que la hepatitis viral tipo C termine en una hepatitis crónica, lo que implica un riesgo indirecto de carcinoma hepatocelular. Quiere decir que no se ha descrito, en el caso del virus C, alguna proteína que contribuya con el cáncer, como sí pasa con la proteína HBX del virus B. La necrosis hepatocitaria constante de la hepatitis crónica estimula la regeneración hepática. Tenemos hepatocitos que están en estado de mitosis constante, lo cual aumenta la posibilidad de desarrollo de algún clon neoplásico. Evoluciones potenciales de la infección por el virus C de la hepatitis. Hepatitis crónica muy alto, 85 a 90%. Hepatitis fulminante, necrosis hepática masiva con insuficiencia hepática, raro. Y aquellos en los que el sistema inmunológico logra controlar la infección son aproximadamente el 15%. 15% de todos los pacientes logra tener un sistema inmunológico que venza la infección, que elimine la infección. De aquellos que tienen hepatitis crónica, un 80% tienen una enfermedad hepática estable y un 20% evoluciona hacia cirrosis y hacia carcinoma hepatocelular. Tenemos acá la secuencia de marcadores serológicos en hepatitis viral. Si hay una resolución de la infección, se deja de detectar RNA del virus. Evidentemente, deja de haber necrosis de hepatocitos. Por lo tanto, las transaminasas van a retornar a niveles normales. Caso contrario, las transaminasas van a seguir elevadas.
va a seguir habiendo necrosis de hepatocitos. Periodo de incubación largo, 2 a 26 semanas, pero hay un promedio de 6 a 12 semanas. En el caso de la hepatitis crónica, persiste la presencia de RNA viral y las transaminasas tienen un curso ondulante. Pueden bajar y volver a subir. Hay un curso ondulante las transaminasas debido a una necrosis de los hepatocitos que también puede seguir un curso ondulante. Terminamos entonces el primer video del capítulo de patología de hígado, vías biliares y páncreas.